Representantes de 195 países han adoptado en la Cumbre del Clima de París de 2015 el primer gran acuerdo mundial para combatir el calentamiento de la Tierra a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. El pacto ha sido calificado como histórico, pero las medidas establecidas para frenar este calentamiento, como se reconoce en el propio acuerdo o pacto, no serán suficientes y se van a revisar cada 5 años. El gran objetivo del Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020, será que el aumento de la temperatura final del siglo se quede muy por debajo de los 2 grados. Todos los países firmantes deben limitar sus emisiones, aunque los desarrollados tendrán que hacer un mayor esfuerzo y movilizar 100.000 millones de dólares anuales. El acuerdo firmado en París contempla también la elevación de los flujos financieros para facilitar la transición a una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. La COP, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático número 21, se ha celebrado entre los días 30 de noviembre y 11 de diciembre de 2015. Hoy vamos a valorar el alcance de este acuerdo y sus principales planteamientos con la participación de Esther Méndez, directora del Departamento de Economía Aplicada de nuestra Facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, miembro de la Cátedra Aquae UNED de Economía del Agua. Buenos días. Buenos días. También contamos con la participación de Bárbara Soriano, es investigadora en esta misma cátedra, es especialista en temas de crecimiento económico y desarrollo sostenible. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Pues la primera cuestión, porque quizás incluso yo he introducido algún dato que no es exactamente correcto, ¿qué son las conferencias sobre cambio climático y por qué se celebran? ¿Y es cierto que esta es la más importante? Bueno, las conferencias sobre cambio climático son unas reuniones internacionales donde se reúnen los jefes de gobierno y los principales organismos de la mayor parte de los países del mundo. La preocupación fundamental, lógicamente, es estudiar cuáles son los impactos y las medidas que se pueden tomar a nivel global para reducir los efectos adversos que el cambio climático tiene sobre el planeta y, sobre todo, sobre nuestra forma de vida, ¿no?, como seres vivos. Lo más curioso de estas conferencias es que el origen se remonta hace ya muchísimo tiempo. Fue, fijaros, un científico, Charles Keeling, que midió por primera vez los efectos que estaba teniendo las emisiones de dióxido de carbono en el año 58, en 1958, en un observatorio astronómico que se situaba sobre la cima de un volcán inactivo que estaba en Hawái. A pesar de que ya en el 58 se sembró esa primera semilla de intentar llamar la atención sobre las consecuencias que estas emisiones tenían sobre el planeta, no sería ya hasta bien entrados los años 70, en el año 72, cuando por primera vez la ONU, la Organización de Naciones Unidas, de alguna manera decidió que era necesario hacer una cumbre que en aquel entonces se llamaba Cumbre sobre la Tierra, y donde el foco principal no era el cambio climático, sino estuvieron puestos la atención sobre todo en los efectos que, por ejemplo, los agentes químicos cambiaban producían y que contaminaban, etcétera. Pero a raíz de ahí, digamos que podemos decir que esta fue la semilla, y a partir de aquí se empezaron ya a desarrollar conferencias de carácter anual cuyo objetivo principal era tratar el cambio climático. La primera oficial de estas cumbres fue la de 1992. Sí, bueno, en el año 88, a finales de los años 80, se crea lo que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y este grupo ya son los que de alguna manera establecen de una manera científica que hay un cambio climático producido por la contaminación humana, por la acción del hombre, que puede producir efectos o que está produciendo ya efectos y unos impactos que son difícilmente superables si no cambiamos nuestra forma de vida, nuestro comportamiento. Y a partir ya, digamos, de ese panel de expertos es cuando ya en el 92 se celebra la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y luego ya cada año se realizan una serie de conferencias sobre cambio climático, siendo la número 21 la que acabas de comentar al principio del programa, la Cumbre de París. Luego hablaremos de esta cumbre. Bárbara Soriano, ¿cuáles son los últimos datos que conocemos acerca del cambio climático y de sus impactos? Bueno, para
para poder contestar a esta pregunta, a lo mejor es hacer referencia a los datos publicados por el último informe elaborado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y de acuerdo con este último informe, en los últimos 100 años la temperatura media global ha aumentado 0,74 grados. Junto a este dato del aumento de la temperatura media, es importante destacar que ha habido también una mayor variabilidad en el comportamiento de las temperaturas y también que en los últimos 20 años se está acelerando el aumento de la temperatura. De hecho, según este informe, también podemos destacar que en los últimos 16 años, 14 han sido los más calurosos registrados. Junto al aumento de la temperatura media global, también habría que destacar los datos relativos al aumento del nivel del mar. El último informe de Greenpeace alerta o informa que ha habido un aumento del nivel del mar de 3,2 milímetros al año, que principalmente es debido a la pérdida de hielo y de nieve continental de Groenlandia y de la Antártida. Y otro de los impactos importantes que publican en estos informes es el hecho del aumento de los eventos extremos. Estos eventos extremos se están refiriendo a que están aumentando, tanto en número como en frecuencia, las lluvias intensas, las olas de calor o la superación de las temperaturas máximas y mínimas en cada uno de los años. ¿Qué problemas puede plantear esta subida o esta tasa de elevación del nivel del mar? En principio lo que está pasando es que, claro, países que están cerca de los niveles del mar están siendo cada vez más amenazados por problemas de inundaciones, a la vez que está también afectando a los hábitats marinos y a la biodiversidad marina. Esther Méndez, ¿por qué es tan importante actuar? ¿Ante qué problema estamos? ¿De qué magnitud? Bueno, en primer lugar, es importante actuar porque el cambio climático es un hecho que tendrá unas consecuencias que son impredecibles sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Pero que ya estamos viendo que estas consecuencias lo que van a determinar va a ser las características y las condiciones de desarrollo de nuestro planeta para los próximos años e incluso para los próximos siglos. Es importante actuar también porque el cambio climático no es algo local que le afecte a un determinado grupo de población, sino que es un fenómeno global que se manifiesta de una manera muy diversa y muy heterogénea por distintas regiones en el mundo y que tiene unos efectos asimétricos importantes. Hay determinadas zonas del planeta que se verán mucho más afectados por los impactos consecuencia del cambio climático. Y porque además es un fenómeno constante y continuo, es decir, que va generando el comportamiento del hombre fundamentalmente con la quema de los combustibles fósiles, ¿no? La utilización del carbón, del petróleo, del gas natural, que se emiten una serie de gases a la atmósfera que producen el calentamiento y el cambio climático. Además, estas consecuencias generan un elevado nivel de incertidumbre también en la sociedad. De manera que, como ha comentado antes Bárbara, todos estos impactos relacionados con el aumento del nivel del mar, el aumento de la temperatura terrestre, el aumento de la temperatura del agua de los océanos, la disminución de las nieves y de los hielos, el cambio en los patrones de lluvia, aumentos de fenómenos externos muy extremos y la acidificación oceánica son todo impactos tan importantes que incluso desde el punto de vista económico también son una preocupación. Es decir, no solo van a afectar a la forma de vida y al desarrollo de los países, sino que eso también tiene pues un impacto económico en los países, ¿no? De hecho, hay un informe, el que se llama el informe Stern, que es la primera vez que se le encarga a un economista y no a un climatólogo el que haga un estudio sobre qué consecuencias económicas puede tener el cambio climático. Y una de las consecuencias que se derivan de ese informe es que los países necesitarán una inversión equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático. Y que si no se hace nada, el PIB mundial en los próximos años se expondrá a una recesión de cerca de un 20% del PIB global. Es decir, que las cifras económicas son lo suficientemente importantes como para que también sea una preocupación de cara internacional, no solo para los ciudadanos a nivel individual, sino para todas las instituciones. Entendemos que va a ser muy complicado en cualquier caso, y hay estudios sobre ello,
cambio para que no se superen esos 2 grados que prevé ese Acuerdo de París, para no superarlos, incluso para quedarnos en 1,5 grados. Sí, de hecho, una de las, digamos, de los acuerdos a los que se llega en esta conferencia de París es un acuerdo que no queda bien delimitado, y es una de las críticas que se hace, en el sentido que es verdad que el objetivo es no llegar a los 2 grados con respecto a la temperatura media que había en la época preindustrial. Pero en realidad el objetivo debería de ser no llegar a 1,5 grados, ¿no? Es decir, no superar ese límite. Ahora, eso es difícil porque tal y como estamos ahora mismo, ya en la actualidad, la cantidad de gases que se están emitiendo, prácticamente llegar a ese objetivo para, sobre todo, según las predicciones de los científicos y de los climatólogos, que son los que se encargan de medir estos impactos, ya lo ven difícil, ¿no? ¿Cuáles están siendo, Bárbara Soriano, las principales consecuencias del cambio climático? Ya estamos apuntando algunas, pero en su opinión hay otro importante número de cuestiones que no se están valorando lo suficiente, quizá. Sí, bueno, también sería importante efectivamente poner encima de la mesa el impacto que tiene sobre las vidas humanas los efectos del cambio climático. De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Investigación de Epidemiología de los Desastres, durante los últimos 20 años ha habido más de 6.000 desastres que llevan asociadas más de 600.000 muertes asociados a eventos causados por cambio climático. Esto, si lo hacemos anualmente, se puede estimar que en términos medios durante los últimos 20 años ha habido asociadas a temas de cambio climático 30.000 muertes, asociados, y a los que también podríamos añadir los 4.000 millones de personas que se han visto afectadas por temas de cambio climático, que se han quedado afectadas porque se han quedado sin hogar o bien pues con la necesidad de algún tipo de asistencia de emergencia. Como ha comentado también Esther anteriormente, efectivamente pues tiene un coste económico y de acuerdo con esta base de datos de epidemiología se estima que como consecuencia del cambio climático se tiene que asumir un coste anual en torno a 250-300.000 millones de dólares al año. Y bueno, una cosa que creo que también sería muy importante tener en consideración a la hora de considerar los impactos del cambio climático es el efecto que tiene en la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica global. Estamos ante escenarios con una reducción de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, y con un aumento de las temperaturas. Y ya hay una cierta acuerdo a nivel científico en el que este aumento de la temperatura va a afectar negativamente al rendimiento de los cultivos básicos, como puede ser el arroz, el trigo, y efectivamente también a la seguridad hídrica porque está reduciéndose esa disponibilidad de agua. Con lo cual nos estamos enfrentando a un reto internacional de gran calado. Merece la pena que nos detengamos y ya vamos a pasar después a hablar de este Acuerdo de París, de cómo está evolucionando el cambio climático en España. No sé cuál de las dos quiere contestarme. Tengo aquí algunos datos que están recogidos en nuestro Plan Nacional del Cambio Climático. Los datos de cómo afecta el cambio climático concretamente en España se obtienen a través de unos escenarios de emisiones elaborados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y si hacemos referencia a estos escenarios regionales, sí que se puede ver claramente que en los países mediterráneos, en las 4 estaciones del año, coincide que va a haber un aumento de la temperatura y va a haber una reducción de las precipitaciones. Más concretamente en España, haciendo un escenario de emisiones algo más local en España, sí que puede haber cierto consenso acerca de, pues que tenemos sistemas muy vulnerables, sobre todo relativos a sistemas acuáticos, donde sistemas acuáticos en España permanentes van a pasar a ser estacionales, con lo que lleva asociado una reducción de la biodiversidad y de los ciclos biogeoquímicos de la zona. Sí que es también conocido y sí que hay cierto consenso en lo que nos ocurrirá es que en la zona norte de España tendrá un clima más mediterráneo y en la zona sur de España tendremos problemas de aridificación. Vamos a hablar de la cumbre de París, de la COP21, de cambio climático. Hemos comentado al principio, o he comentado, que era un acuerdo histórico. No sé si Esther Méndez lo considera como tal, pero fundamentalmente, ¿qué acuerdos y objetivos se van a plantear o se han planteado a partir de esta cumbre de París de diciembre pasado? Bueno, yo también pienso que es un acuerdo histórico, en el sentido que es verdad que probablemente no recoge todo lo que todo el mundo hubiera deseado
que recogiera y no recoge tampoco muchas exigencias, sobre todo de grupos que están muy implicados con la lucha sobre el cambio climático. Pero sin duda alguna es un acuerdo que es muy ambicioso, era el más ambicioso que, dadas las circunstancias, se podía haber conseguido. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque había que poner de acuerdo a países que tienen unos intereses y unos niveles de desarrollo muy diferentes. Y el haber sido capaces de llegar a este acuerdo es un paso. En segundo lugar, porque en esta cumbre de París ya todos los países, todos los agentes que intervienen en la conferencia admiten sin lugar a dudas que los efectos y los impactos del cambio climático producidos han sido consecuencia de la acción humana. Es decir, que realmente está en nuestra mano también el poder reducir esas emisiones de cara a, si ya no evitar, sí reducir los posibles efectos adversos que pueda tener este cambio. Entonces, en este sentido, es un cambio histórico. Además, porque las decisiones y los acuerdos que se toman tienen carácter vinculante, cosa que no había ocurrido hasta ahora en estas cumbres, con lo cual, de alguna manera, los países también se responsabilizan a nivel institucional y son conscientes los gobiernos de que si no se hace nada, las consecuencias serán mucho peores, ¿no? ¿Qué es lo que se ha conseguido? Pues, en primer lugar, ya se ha comentado en la introducción del programa, lo que hemos conseguido es que los países acuerden reducir las emisiones fundamentalmente de CO2, de dióxido de carbono. Y esta reducción de emisiones no se va a hacer de una manera equitativa, mejor dicho, repartida a partes iguales, sino que se diferencia claramente entre los países desarrollados, que son aquellos que tendrán que hacer un esfuerzo mayor para reducir esas emisiones, y los países en vías de desarrollo, donde lo que se va a intentar que se reduzcan esas emisiones, pero sobre todo se les va a ayudar para que puedan utilizar otro tipo de energías que sean limpias y que permitan al mismo tiempo compatibilizar también con su desarrollo, ¿no?, que es tan necesario para los habitantes de sus poblaciones. Pero desde luego es un techo de emisiones que lo que intenta es marcarse ese objetivo de que en el 2020 o que a finales de siglo no hayamos sobrepasado 2 grados con respecto a las mediciones que había de la temperatura en el planeta en épocas preindustriales, ¿no?, cuando la industrialización no era tan avanzada. Yo comentaba también al principio que el acuerdo entraría en vigor en 2020. No me queda muy claro porque además hay otra reunión previa muy importante en 2018, luego se va a revisar cada 5 años. Entonces, ¿realmente sí entra en vigor? Sí, el acuerdo entra en vigor en el 2020, pero es verdad que para que entre en vigor en el 2020 hay que ir tomando una serie de acciones y muchas de estas acciones van a permitir, como se basan sobre hechos reales, que se puedan revisar los acuerdos. Por ejemplo, otro de los acuerdos que surge de esta conferencia, que también es muy importante, es un sistema de financiación. Es decir, la conferencia de París, todos los agentes que lo firman se comprometen a financiar con 100.000 millones de dólares a los países menos desarrollados para ayudarles, en primer lugar, para luchar contra los impactos que ya están teniendo el cambio climático. Como decía antes Bárbara, o como hemos comentado ya a lo largo de este programa, los impactos del cambio climático no se producen de manera equitativa a lo largo del planeta. Hay zonas que se ven mucho más afectadas por el cambio climático, las zonas que están cerca del litoral, hay islas que prácticamente en el Pacífico están a punto de desaparecer y que su población se va trasladando hacia lugares del interior e incluso cambiando de islas. Bueno, pues esta financiación va a servir para ayudar a estos países que ya tienen impactos, pero también para ayudar a los países a que sigan desarrollando con una tecnología menos contaminante, ¿no?, y que produzca menos calentamiento global. Esta financiación también se va a revisar, es decir, cada 5 años va a haber una revisión por si es necesario elevarla fundamentalmente, ¿no?, y para establecer sistemas, mecanismos que permitan realmente acoplarnos a lo que está ocurriendo en la realidad. Pero el Acuerdo de París, sin duda alguna, para mí es un acuerdo histórico precisamente primero por esa concienciación, segundo por esa iniciativa de obligación, de que los países tienen que cumplirlo porque ya se han dado cuenta que si no se hace nada es peor. En esa línea está todo el mundo. Bárbara Soriano, ¿qué limitaciones y críticas se han producido a este acuerdo?
Pues bueno, la principal crítica al acuerdo es que, bueno, si bien se presenta como una de las principales virtudes el hecho de que el acuerdo sea vinculante, hay que especificar que la vinculación, la exigencia, es en la presentación de los planes de las contribuciones nacionales de cada uno de los países firmantes. Pero no hay una obligación, no es vinculante la consecución de los objetivos de reducción de gases. Por lo tanto, si bien hay una obligación de entregar unas contribuciones nacionales, no es vinculante conseguir los objetivos que cada uno de los países se fijan en su contribución nacional. Y del mismo modo, pues también es verdad que ha habido un acuerdo sobre las distintas velocidades que tienen que llevar a cabo los países en función de su estado de desarrollo, pero tampoco es vinculante los plazos de consecución de los objetivos de cada una de las contribuciones. Por lo tanto, en ese sentido, tampoco se ha quedado muy claro la vinculación de cada uno de los países. Y otra de las principales críticas que también se deja escuchar entre los expertos en la materia es que, bueno, pues estas contribuciones nacionales, estos acuerdos que toma cada uno de los países, presentan una limitación porque no se están controlando las emisiones que cada uno de los países genera en otros países. Y pongo el ejemplo de China. Según informaciones de New York Times, por ejemplo, China puede asumir una reducción de sus gases en China, pero que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, porque es el emisor del 25% del total de los gases. Y bien, puede asumir una reducción de sus gases, pero a cambio también es verdad que tiene al menos 92 plantas, más de 90 plantas eléctricas que están alimentadas por carbón en más de 30 países en desarrollo. Por lo tanto, si bien puede asumir una responsabilidad dentro de su país, pero no la está asumiendo fuera. Así que esto sí que también es una de las grandes críticas a este acuerdo alcanzado. Y sí que me gustaría comentar también otras críticas concretas que establecen o que publican expertos en la materia. Una de ellas es James Hansen, es un científico de la NASA, que es el considerado el padre de la ciencia global sobre el cambio climático, y que critica duramente el acuerdo alcanzado en esta conferencia, diciendo que no ve que sean acciones concretas, sino solo promesas. Y principalmente la crítica se centra en que considera que hasta que no aumenten los precios del petróleo va a ser imposible dejar de quemar el petróleo y dejar de emitir los gases. Por lo tanto, dice que es necesario definir un precio por tonelada, de empezar a meter tasas que controlen la emisión de ese tipo de gases, y que hasta que este tipo de acciones no se lleven a cabo, pues será muy complicado reducir las emisiones. Y también pues una eminencia que tenemos aquí en España, José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también es miembro del panel intergubernamental de cambio climático, y también pues muestra su escepticismo en cuanto a los acuerdos alcanzados en la cumbre, diciendo que es necesario seguir trabajando por las energías renovables y que éstas sean competitivas con respecto a otro tipo de energías fósiles. Sí, porque el tema de las energías renovables ha sido uno de los grandes temas tratados o ha quedado de lado un poco. Bueno, yo creo que es un tema que siempre está presente en este tipo de cumbres, fundamentalmente porque hoy en día el desarrollo de las energías limpias, ya se sabe mucho. Y países como España, además, somos privilegiados, ¿no? Porque disponemos de fuentes de energías limpias, tenemos horas de sol, tenemos viento, y realmente lo que necesita esta industria es un impulso para que, como dice Bárbara, sean competitivas de cara a la utilización de petróleo, de energías que proceden fundamentalmente del petróleo, es verdad. Pero en cualquier caso, no me gustaría que quedara aquí la impresión de que la cumbre no sirve para nada. En realidad la cumbre no es la meta, pero sí abre un camino. Es decir, es verdad que de acuerdo incluso a lo que ya se está diciendo en España, probablemente las acciones no son suficientes para impedir que superemos esos 2 grados, ¿no? Pero sí que por primera vez yo creo que ya existe por parte de países tan beligerantes en el tema del desarrollo del cambio climático como era China o como era Estados Unidos, esa concienciación de que el cambio climático fundamental es debido a la acción del hombre y que por lo tanto es responsabilidad nuestra el poder freno o reducir en la medida de lo posible estos efectos que puede tener el cambio climático. ¿Qué avances se han producido para abordar la relación que hay entre cambio climático y agua desde esta cumbre que se ha producido en París?
Sí, bueno, pues en ese sentido voy a ser mucho más positiva, que igual que antes he expuesto las críticas a la cumbre. Efectivamente, yo creo que en el tema de agua y cambio climático ha habido un gran avance, ha sido muy interesante lo que se ha alcanzado. Si bien el tema de el agua no está recogida explícitamente en el acuerdo global alcanzado, sí que ha sido más intensamente debatida, ha sido tratada en múltiples de los acuerdos que se han ido afirmando alrededor del acuerdo global, y por tanto creo que sí que ha sido un éxito que el agua haya tomado un papel mucho más principal en el tema del cambio climático. Creo que es importante destacar dos temas respecto al papel del agua y el cambio climático y por qué se ha producido este avance tan importante en temas de agua. Y uno es que más del 70% de los planes que se han presentado a la cumbre, de los planes nacionales de cambio climático, en ello ya se venía recogiendo los planes de adaptación que hay que llevar a cabo para la adaptación del cambio climático y agua. Y porque también un segundo punto muy importante es que cada vez, ha habido mucha discusión acerca del agua y hay una gran cantidad de organizaciones de distintos ámbitos, como puede ser organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, las propias empresas que trabajan en el sector del agua, que han llegado a un acuerdo y que conjuntamente están trabajando a través de la plataforma de la Agenda de Soluciones, trabajan conjuntamente para llevar a cabo acciones de adaptación al cambio climático y agua que van más allá de la esfera política internacional. Con lo cual, sí que en este sentido sí que me gustaría destacar que creo que el avance que ha habido en la problemática del agua y el cambio climático ha sido destacable. Cuando digo que ha habido muchas más organizaciones que han formado parte en la discusión del agua y el cambio climático, pues sí que comentar que ha habido más de 300 organizaciones que han firmado el Pacto de París sobre agua y adaptación al cambio climático, donde se firman acciones para actuar a nivel de cuenca, de lagos y acuíferos. También es verdad que es muy importante destacar el compromiso económico que ha habido para la adaptación al cambio climático y agua. Y en este sentido, de acuerdo con fuentes de la UNESCO, en torno a $1.000 millones han sido comprometidos para llevar a cabo inversión en infraestructuras a nivel de cuenca, y ha habido cierto compromiso por parte de los países en desarrollo para invertir hasta el año 2020 en torno a $100.000 millones a través del Fondo Verde para el Clima, a través del cual se van a llevar a cabo acciones relativas con el agua para la adaptación al cambio climático. Y ya para terminar, Esther Méndez, ¿cómo se aborda el reto del cambio climático en nuestro país? Bueno, en España todo lo relacionado con la climatología está centralizado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ya en el año 92 se creó una Comisión Nacional del Clima, ¿no?, que el objetivo era analizar las implicaciones y el impacto que el cambio climático podía tener en nuestro país y los retos ambientales a los que nos enfrentábamos. En el 2001 se creó una Oficina Española de Cambio Climático con un carácter fundamentalmente divulgador, ¿no?, de sensibilización a la sociedad, de información, participación, etc. Y en el año 2005 se crea una Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que el objetivo fundamental es coordinarse entre las comunidades autónomas. En el 2011 se crea una comisión interministerial, que la idea es que entre todos los ministerios también de alguna forma se coordinen para realizar acciones y medidas de divulgación y de actuaciones propias relacionadas con la lucha sobre el cambio climático. En el año 2006, pues a instancias de estos organismos, se crea un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que ha sido renovado en el 2009, ¿no?, y que fundamentalmente pues lo que recoge es esa idea de estudiar los impactos, cuál es la vulnerabilidad que tiene nuestro país, lo que comentaba Bárbara antes, de que hay distintas formas en nuestro país, hay distintas regiones con unos impactos diferentes, pero en todas se puede observar que el cambio climático genera efectos adversos y cuáles son las propuestas de trabajo de una manera coordinada. Hay que seguir trabajando en estas cuestiones. Muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, Esther Méndez, directora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y miembro de la Cátedra Economía del Agua, Fundación Aquae UNED. Y también gracias a Bárbara Soriano, que es investigadora en esta Cátedra UNED, Fundación Aquae de Economía del Agua. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenos días. Buenos días.